Y comenzamos con nuestro taller de la otra historia del viernes 21 de enero del año 2022, perdón. Quiero retroceder el tiempo, ¿eh? Bueno, continuamos hoy con lo prometido en las últimas sesiones, pero ahora después de la introducción que hicimos la semana pasada a lo que es la revolución antimexicana, les prometí comenzar a ver con detalle a sus principales líderes, personajes, fantoches, mitos, en fin, todo lo que la masonería antimexicana considera los héroes revolucionarios. Y que aquí tengo como objetivo primordial el abrirles las tripas y el corazón y diseccionarlos. Hacer una disección histórica, una disección antropológica, una disección filosófica de su perfil de personalidad, para realmente conocer a esas personas que nos han vendido como héroes en la educación primaria, secundaria y universitaria, y que desgraciadamente han contribuido a que el pueblo de México, casi en su totalidad, salvo honrosísimas excepciones, que tal vez no sean más de una al millar, conocen la verdad. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los errores del pasado. ¿Por qué nuevamente llega un individuo psicópata, perverso, ignorante, mentiroso, perseguidor a la máxima magistratura del país? Porque el mexicano no conoce su historia. No conoce a Madero, no conoce a Plutarco Elías Calles, no conoce a Álvaro Obregón, no conoce a ninguno de los supuestos héroes que nos dieron ni tierra ni libertad, sino esclavitud e ignorancia y pérdida de las libertades religiosas, pérdida de la excelencia educativa que habíamos heredado de la era colonial, de la época virreinal, y que se dedicaron, como el bulto de palacio de ahora, a destruir al mexicano y a destruir la nacionalidad mexicana. Así que esta disección, que va a comenzar por Francisco Ignacio Madero, y seguida de otros muchos, va a tener como finalidad conocer nuestra historia para contribuir en nuestro entorno sociocultural a avivar con fuerza, con conocimiento, con dedicación, con valentía, el conocimiento de la verdad histórica, para evitar hasta donde esté en nuestro alcance la repetición de esos brutales errores históricos que nos han llevado primero a la hegemonía del PRI y ahora a la hegemonía de morenarcos, que no tiene para cuándo terminar. Y aguas con caer en la trampa de la revocación de mandato. No se la traguen. Es una gigantesca trampa y tendremos las opiniones de abogados constitucionalistas como don Mario Gallardo Mendiolea, que pronto me enviará un estudio, un video muy concienzudo para que todos mis grupos conozcan la razón por la cual no conviene, no se vale hacerle el caldo gordo a este sátrapa revolucionario encaramado en la cumbre del poder, que se llama malo. Entonces, hoy nos toca comenzar por un personaje nefasto, un personaje tétrico, verdaderamente desastroso para la nacionalidad mexicana, que se llama Francisco Ignacio Madero. Una advertencia. Él se conoce con el nombre de Francisco Indalecio Madero. En un momento más les voy a explicar que en realidad su acta de nacimiento no dice Francisco Ignacio. Mejor dicho, me equivoqué, perdón. Su acta de nacimiento dice Francisco Ignacio Madero,
pero posteriormente fue modificada a Francisco Indalecio Madero. ¿Cuál fue la razón? En un ratito más que comencemos a explicar su tétrica biografía, lo van todos a entender. Debo decirles que me estoy parando en los hombros de un gigante, que no soy yo, para poder dar estas sesiones en las cuales el centro de mi exposición versará sobre la biografía de los hombres que destruyeron a México entre 1910 y 1936. Después es otro periodo. Ya no será el periodo revolucionario, sino el post-revolucionario, que probablemente sin tiros ni sangre ni nada por el estilo, pero que es todavía peor que la época revolucionaria que ahora comenzamos a analizar en la persona de cada uno de sus 8, 10 o tal vez 15 incluso, pero cuando menos sí de sus 8 líderes o personajes principales. ¿En qué gigante me voy a apoyar para poderles explicar con detalle, con profundidad, con seriedad, pero sobre todo con veracidad y rompiendo los mitos a los que estamos acostumbrados? Ese personaje es nada menos que don Salvador Abascal Infante, mi padre de otros 11, que está considerado por los grandes historiadores mexicanos no adeptos al régimen como el mexicano que desafió a la revolución. Si alguno de ustedes quiere conocer la biografía de mi padre, recomiendo un libro formidable que se llama así y que se puede conseguir en librerías, cualquier librería buena de la Ciudad de México o de otras ciudades capitales, se puede conseguir el libro que se llama Don Salvador Abascal Infante, el mexicano que desafió a la revolución. Muy bien, pues basándome en un libro de él, que yo por cierto le ayudé a escribir, no me puedo elevar a la categoría de coautor, sino de asistente de mi padre para que él pudiera ya en su ancianidad más, pues no decadente, pero sí más dolorosa, por así decirlo, escribirlo con suficiente fuerza todavía. Me refiero al título de su libro, que se llama originalmente así: Enrique Krause, historiador. La palabra historiador va entre signos de interrogación, que significa la burla que mi padre hace sobre ese pretendido historiador del narcosistema que se llama Enrique Krause y que pretende ser historiador y que tuvo por ahí una serie de televisión que se llamó verdaderamente llena de mentiras, o sea, por cada una verdad, 100 mentiras o 99 mentiras, que se llamó La Antorcha Encendida. Y mi padre y yo siempre nos burlamos de esta serie diciendo que si acaso puede haber una antorcha apagada. O sea, ni siquiera tituló en un correcto castellano su mamotreto llamado La Antorcha Encendida, que fue una serie de televisión en donde se pasaron las biografías de Madero, Cárdenas, Carranza, Obregón, Plutarco Elías Calles y demás, con el enfoque oficialista, plagado de mentiras y con ausencia de verdades. Pues bueno, entonces, este libro después yo lo retitulé como Errores en las biografías de los principales líderes revolucionarios, para que el público lo pueda adquirir con mayor acceso, con mayor facilidad, porque si el libro se observa en una librería con el nombre de Enrique Krause, historiador, pues muy pocos van a saber a qué se quiso referir mi padre. Bueno, pues con base en este libro, hoy nos toca revisar la biografía de Francisco Ignacio Madero, mejor conocido con el nombre de Francisco Indalecio Madero. Este personaje nefasto, tétrico y espiritista fue el hijo mayor del primogénito de don Evaristo Madero, que había nacido el 30 de octubre de 1873 en la hacienda El Rosario, en Parras,
Coahuila. Madero era pequeño, de estatura frágil, pequeño de estatura y muy frágil de salud. Y a los 12 años, su mamá lo metió al Colegio Jesuita de San José, en la ciudad de Saltillo, capital de Coahuila. Colegio del que le quedaría a Francisco una profunda huella disciplinaria y moral, a despecho de los recuerdos contradictorios que Francisco Madero asentaría en sus memorias. ¿Qué escribió Madero acerca de sus experiencias en este colegio jesuita? Tomando en consideración que los jesuitas de aquella época verdaderamente eran tercios de Cristo, guerreros de Cristo, bravísimos, cultísimos, inteligentísimos y heroicos en la práctica de las virtudes cristianas. Bueno, pues Madero escribe: me impresionaron fuertemente sus enseñanzas, pero me hicieron conocer la religión católica con colores sombríos e irracionales. Esto lo escribe Francisco Indalecio Madero. Al autor del cual mi padre se está burlando, Enrique Krause, le falta decir algo muy importante, que Francisco cambió el nombre de Ignacio por Indalecio. ¿Pero por qué creen? ¿Alguno de ustedes se imagina por qué Francisco quiso cambiar su nombre de Ignacio a Indalecio? Si alguien lo sabe, tiene 10 segundos para decirlo. Porque no quería ser de los jesuitas. No. Porque, ¿no? No. Por San Ignacio de Loyola. No, por tibiecito, pero es más grave. Profesor, buenas noches. Sí, Denise, ¿por qué razón? Bueno, me imagino que en referencia a un personaje impactante que a él le haya, espiritista, que a él le haya llamado la atención, o algún familiar que nos haya sido ateo, yo me imagino. No, Gracias. fíjate que no. ¿No? Bueno. Es un buen intento, Denise, un buen intento. Felicidades por eso. Pero gracias, la maestra. razón es que a Francisco Madero cambió el nombre por Indalecio por no aceptar el dogma del infierno, al cual le dedica San Ignacio de Loyola su quinto ejercicio. Y como Francisco Madero asistió a los ejercicios espirituales de los jesuitas, aterrorizado por el dogma del infierno, explicado a fondo por San Ignacio de Loyola, dijo: de ninguna manera acepto este tétrico destino que me espera si yo sigo pensando y sigo siendo como soy. Así que cambió su nombre por rechazo al dogma del infierno. El infierno no es algo en lo que puedas creer o no creer. Si eres católico, necesitas aceptar el dogma del infierno porque es un dogma de fe y los dogmas no están sujetos a votación. Son una definición del Magisterio Supremo de la Iglesia, decretados ex cátedra por varios papas, y donde manda capitán no gobierna marinero. Pero él sí se creyó capitán y rechazó el dogma del infierno a tal grado que se cambió el nombre de Ignacio a Indalecio. En segundo lugar, del Colegio de los Jesuitas de Saltillo no le queda a Francisco más huella que el rechazo total a la Iglesia Católica. Rechazo total que habría de estarlo guiando a lo largo de su ejercicio en cuanto político. Fue un perseguidor, un malhechor contra la Iglesia Católica. El texto de sus memorias dice lo siguiente: si yo, Francisco, no hubiese ido a ese colegio miserable en donde me hicieron conocer la religión bajo colores tan sombríos y racionales, las inocentes creencias que mi madre me inculcó en mi tierna infancia, tal vez hubieran perdurado en mi alma por muchísimo más tiempo. El dogma del infierno le hizo perder su fe. Así que las enseñanzas tiernas de su madre pues no estaban bien fundamentadas. Probablemente porque su madre no le supo enseñar
la diferencia entre la opinión y el dogma. Podemos opinar de muchas cosas. En todas las ciencias hay materias opinables, pero así como en todas las ciencias existe lo que ya se llama tesis irrefutable, o lo que en filosofía se llama axioma, que ya no necesita demostración y que es contundentemente verídico o absolutamente falso. Él no supo, o su madre no supo transmitirle de la manera apropiada, racional e inteligente, todas las verdades de nuestra fe. Pero si no se descifra con la verdad revelada por Cristo el misterio de la vida y de la muerte, de una manera u otra se cae en el error, por lo cual Francisco adopta el error de moda por aquellos días, sobre todo en Francia y en el norte de México. Tienen 5 segundos para decirme cuál fue el error en el cual cayó Francisco Madero. Gravísimo error. Muy de moda en Francia y muy de moda en el norte de México. Por lo tanto, en la mayoría, el espiritismo, muy bien. Excelente, Luz. Felicidades por reconocerlo. El espiritismo. En cuanto a esto, sabemos que el joven Madero, ya en Francia, teniendo él apenas 15 años, no tardó en apersonarse en las oficinas de la Société Espiritista. Escribe él en sus memorias. Dice Francisco en sus memorias, y lo cito textualmente, lo que él escribe. Dice, no leí esos libros, me los devoré, pues sus doctrinas son tan racionales, tan bellas, tan nuevas que me sedujeron y desde entonces me consideré y me considero un espiritista. ¿Qué mente tan débil para aceptar los absurdos de ser espiritista? Y bueno, el historiador de Marras, Enrique Krause, trata de justificar el espiritismo de Madero y de Allan Kardec, un masón francés, fundador de las principales escuelas espiritistas en Europa, como si fuera una justa explicación de los evangelios, y especialmente del mandamiento supremo de ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero mi padre aclara, y yo también, el legítimo amor al prójimo, que es la caridad bien entendida, debe entenderse primordialmente en ayudarle a aceptar al prójimo todas y cada una de las verdades que Cristo vino a enseñarnos y de las cuales la Iglesia Católica es la única fiel y cabal depositaria, sin suprimir ningún dogma, ni siquiera el del infierno, porque aunque desagradable para muchos, será el momento en el cual, en el momento de la muerte, Dios nos juzga y nos ganamos el cielo o nos ganamos el infierno, según haya sido nuestra vida en esta tierra. Los que tengamos la decisión, bueno, me voy antes de la decisión final. Los que tengamos el hábito de procurar vivir en gracia, de rezar el Santo Rosario y de atarnos al manto de la Virgen, como lo pide San Pío de Peretelchina, muy probablemente, es más, muy seguramente, alcanzaremos el cielo. Pero aquellos que no tengan el hábito de vivir en gracia y que no recen el rosario o que no le den al rosario esa intención formidable de que a la hora de la muerte la Virgen nos tenga atados a su manto, seguramente o pasaremos por el purgatorio o de plano iremos al infierno por no tener el hábito de vivir en gracia. Obviamente el joven Madero no tenía la menor intención de vivir en gracia, porque suprimió el dogma del infierno y obviamente, se los digo a todos ustedes y a los que me escuchen posteriormente en las exposiciones, el espiritismo de Madero, no es caridad, no es virtud sobrenatural, sino simple altruismo, la pura beneficencia, fuera de la realidad de la existencia de la vida futura,
tal como el catolicismo lo enseña. Repito el concepto para que lo digieran. El altruismo, el humanismo, no es caridad. La máxima caridad que podemos tener hacia el prójimo al que amamos o al que decimos amar, consiste en una sola cosa, en ayudarle a salvar su alma. Si no le ayudamos a salvar su alma, no estamos practicando la verdadera caridad. Y esto fue lo que aterrorizó a Madero y prefirió irse por el lado del humanismo ateo, del humanismo que no reconoce a Cristo Rey, ni conoce a Cristo Redentor, y muchísimo menos reconoce al Papa, al papado, como capaz de decretar dogmas infalibles, porque así se lo prometió hasta el final de los siglos, es su fundador, nuestro Señor Jesucristo. El espiritismo de Madero fue reencarnacionista. ¿Qué es esto? Pues nada, que Madero creía que podía reencarnar, lo cual revela lo que los psicólogos modernos, inclusive los psicólogos no católicos, los psicólogos inteligentes, aunque sean ateos, reconocen y clasifican dentro de lo que es una patología muy grave que se llama pensamiento mágico. Porque un ser humano no puede, en tanto ser humano, ser una vaca, como lo piensan los hindúes que creen en la reencarnación. Y en tanto tú, Juan Manuel, o tú, Marta Elba, eres Juan Manuel o Marta Elba, no puedes reencarnar en otro ser o en otra persona que no seas tú misma. Luego entonces lo único que puede ocurrir se llama resurrección. Y es uno de los dogmas que está en el credo de nuestra fe, en el símbolo de los apóstoles. Los católicos cultos, inteligentes y bien informados, rechazamos pues de manera absoluta la creencia de la reencarnación porque juega contra las reglas de la lógica, contra las reglas de la ciencia ontológica como parte de la filosofía, porque lo que es, y lo que es humano no puede ser una vaca o un mosquito o una abeja o un rinoceronte, lo que se te antoje, según sean tus creencias reencarnacionistas. Pues Madero encontró como maravillosamente racional creer en la reencarnación y encontró como absolutamente temible, absurdo y contrario a su comodidad psicológica aceptar el dogma de la resurrección de la carne. Porque es un dogma también, está en el credo y es parte de nuestra declaración de fe. No a la reencarnación, sí a la resurrección. Todos habremos de resucitar. Desde el feto que vivió un nanosegundo y que fue asesinado por algún producto químico que puso su madre en la matriz, hasta el que vivió de 100 y pico de años. O como Noé y los patriarcas que vivían hasta 900 años. Todos habremos de resucitar sin excepción y todos pasaremos por el juicio de las naciones y por el juicio individual según hayan sido nuestras acciones en el planeta Tierra. Todo esto a Madero le causó pánico, terror, y prefirió refugiarse en las muy cómodas doctrinas del espiritismo. Yo podría, si a mí me preguntaran una definición de qué es el espiritismo, yo lo definiría así. Es la religión de la irresponsabilidad. Así tal cual. Mientras que el catolicismo es la religión de la responsabilidad, el espiritismo es la religión de la responsabilidad, de la irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque según Madero, ninguna muerte trae consigo la comparecencia ante el juez supremo. Qué cómodo, ¿no? Te mueres y te vuelves mosquito, o te vuelves mariposa, o te vuelves elefante, según haya sido tu vida en la tierra y según las leyes del karma lo determinen. Pero no serás juzgado. Qué cómodo. Por esa razón,
Madero es un absoluto irresponsable, no solo frente a Dios, sino frente a la nación mexicana, a la que pretendidamente, supuestamente, él quería liberar del yugo de Porfirio Díaz. Yo hubiera preferido otros 30 años de Madero, perdón, de Porfirio Díaz, que solo 30 segundos de Madero. Porque mientras que Porfirio Díaz construyó al México moderno, Madero inició su pasmosa, profesional y bien concertada destrucción hasta la fecha. Lo milagroso es que México haya aguantado sin esfumarse 112 años de revolución. Bien, entonces, porque continuamos aquí, hay un párrafo que describe mi padre acerca, es un párrafo filosófico, teológico, que muy bien vale la pena leerles. Mi padre asienta platicando sobre la biografía de Madero, porque el concepto de Dios es demasiado vago en el espiritismo, porque el espiritismo no acepta la Trinidad. El espiritismo no acepta que Cristo sea Dios, sino únicamente un filósofo, como otros muchos. Y según el espiritismo, la Iglesia Católica no es fundación divina. Y según el espiritismo, todas las religiones son igualmente buenas. Tanto la religión mosaica, que actualmente te dice que el mejor palestino es el palestino muerto, como en la religión islámica, que te dice que el mejor judío es el judío muerto. Ah, las dos se llevan a Dios mediante el asesinato. Ah, qué divertido. Eso es justamente a lo que te lleva la absoluta brutalidad mental, la estupidez, la ignorancia que está impregnando el espiritismo de siempre y en el cual lamentablemente cayó Madero. Además, para el espiritismo no existe el infierno eterno, siendo esto la última negación de un dogma fundamental. Según el espiritismo, las almas de los difuntos estarán a nuestra entera disposición para platicar con ellas, amigablemente, divertidamente, ni en el cielo ni en el infierno, sino en una amistad que se prolongará por los siglos de los siglos. Amén. Contra la enseñanza oficial de la Iglesia y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el espiritismo de Madero es una perfecta herejía, que toma del Evangelio lo que le gusta y rechaza todo lo demás. Luego es contra el Evangelio y contra su autor, contra Cristo. Así que el mal de Madero, mi padre lo demuestra en este libro, es un mal mental, que es el mayor mal de todos los males. Aun sin el reencarnacionismo de Madero, su espiritismo, o mejor dicho, todo espiritismo es una forma de locura, como lo dice el gran maestro Vasconcelos, sin necesidad de profundizar mucho en el asunto. Pero añadiéndole la fe en la reencarnación, el mal del espiritismo excede todo el mal imaginable. Veamos qué dice Madero acerca de esto. El apóstol de la libertad, el iniciador de la independencia, uno de los 4 personajes que el bulto de Palacio le besa los pies y lo tiene ahí como uno de sus factotums para seguir prolongando esta estupidez en el pueblo mexicano. Dice Madero, estoy firmemente convencido, escribe en sus memorias, que nuestro espíritu evoluciona, pasando a través durante innumerables evoluciones carnales. Pueden adquirir el libro de Madero, de la edición del libro MEX, que se publicó en 1956 en la página 13. Tal cual. O sea que por toda la eternidad estaremos pasando por diversas evoluciones carnales. Mosquito, pulga, mariposa, abeja, 100 pies, alacrán, y así va subiendo la escala filogenética, probablemente hasta llegar a otro hombre. Esa es la reencarnación, según el ilustre iniciador
de la Revolución Mexicana. La inevitable consecuencia en Madero, ya vamos a platicar un poco del personaje político, es una múltiple personalidad, o como se dice en psiquiatría, una personalidad múltiple, dispersa, esquizofrénica, porque carece del hondo sentido de la responsabilidad moral de todos y de cada uno de sus actos. Y por lo tanto carecía también de unidad psicológica. Yo he visto en todos ustedes, en todos mis alumnos, o en casi todos, salvo alguno que sufre por ahí alguna grave psicosis o alguna grave neurosis, una verdadera unidad de su personalidad. Esta unidad en la personalidad es lo que le falta a Madero gracias a su ideología espiritista y gracias a su esquizofrenia mental. Con razón, cuando escribe el libro La sucesión presidencial, parece que está escrito por varios autores. Sabemos que el único autor es él, pero como él cambiaba de yo, del yo bueno al yo mediocre, al yo estúpido, al yo espiritista, al yo cristiano, al yo subdesarrollado, al yo delirante, pues parece que está escrito por varios autores. Entonces, he aquí que el apóstol de la democracia, desde el punto de vista del psicólogo profesional, les tengo la mala noticia. Era un esquizofrénico ambulatorio. Y así llegó a ser presidente de la República. Y como no hay memoria histórica, pues ahora tenemos otro, mucho peor, en Palacio. Si el mexicano conociera verdaderamente el perfil de personalidad de Madero, no hubiera votado jamás por ninguno de los presidentes que hemos tenido. Hubiera votado por un Miramón, por un Iturbide, por un Tomás Mejía, hasta por un Porfirio Díaz, pero nunca por la cauda de criminales que nos han gobernado en los últimos 120 años. Entonces, la sucesión presidencial y su vida entera es de varios estilos y personalidades diferentes. Él mismo, Madero, debe haberse preguntado muchas veces si él era Vima, que es uno de sus personajes imaginarios, o si era Francisco Madero, o si quién otro hubiera sido, o quién otro iría a ser, en qué continente, en qué otra raza, en qué otro momento después de su muerte, que no sería ni la primera ni la última. Porque en el reencarnacionismo se muere muchísimas veces, millones de veces. Qué terrible. Con sobrada razón, un periodista mexicano, no católico, pero inteligente y culto, de apellido Blanco Moeno, dice lo siguiente: Madero era un desquiciado por sus creencias espíritas que lo llevaron al absurdo y al ridículo. Lo narra así Blanco Moeno en su libro llamado Crónicas de la Revolución Mexicana. Los espiritistas gringos más prácticos rechazan la reencarnación, como típicamente hindú y francesa, por no ir a reencarnar en un negro. Es un comentario un tanto cáustico de mi papá, ¿no? ¿Por qué los gringos blancos rechazan la reencarnación? Pues para no exponerse a ir a reencarnar en un negro, ¿no? Porque ustedes saben, el racismo que caracteriza al sur, sobre todo de los Estados Unidos, ¿no? A tal grado que su lema principal es: los negros son excelentes. Y yo le pregunté una vez a uno de estos blancos que me dijo que los negros son excelentes. Y le pregunté: ¿y por qué dice usted que los negros son excelentes si usted los odia? Me dijo: no, espérame. Los negros son tan excelentes que todo blanco debería tener uno como esclavo. Para comentar un poco de este brutal anticristianismo del gringo sureño, racista y antimexicano. Pero volviendo a Madero. Madero rechaza abiertamente, drásticamente, con coraje, con rabia, con resentimiento,
por la influencia jesuita de su niñez, rechaza el único sistema filosófico que le da unidad a la psique del hombre. ¿Por qué? Porque el cristianismo revelado por Cristo y el conocimiento de Dios a través de la razón son las dos únicas fuerzas, una filosófica y la otra revelada, que logra la honda y perfecta unidad psíquica del hombre. La fe cristiana nos hace de una pieza, porque logra una honda y perfecta unidad psicológica con una sola y vertical personalidad que mira al cielo y que es perfectamente responsable de cada uno de nuestros actos ante nuestra propia conciencia, ante la iglesia y ante Dios. Son nuestros tres jueces: mi conciencia recta e ilustrada, la Santa Madre Iglesia y Dios. Y como a los tres les damos, siendo cristianos auténticos, las mismas rendiciones de cuentas, pues entonces somos una sola persona. Mientras que en el espiritismo reencarnacionista, bien podemos ser millones de personalidades distintas y obviamente todas ellas desconectadas entre sí y todas ellas enfermizas. Naturalmente carecía Madero de disciplina mental. Podemos tenerlo a Madero como un desquiciado, literalmente, por su falta de unidad psicológica, que lo hacía oscilar constantemente, aun cuando no mucho en sus objetivos porque era terco, pero sí en cuanto a los medios. Y queriendo ser altruista, en realidad resultaba ser intensamente ególatra. Pocos personajes tan ególatras tenemos en la historia de México como Francisco Indalecio, o mejor dicho, Ignacio Madero. Y era ególatra, era exhibicionista, por lo tanto, el menor de los favores, ¿sí?, que le pudiera hacer a México era ser presidente. Deja de fumar en una de esas de su vida y se hace abstemio y vegetariano. ¿Por qué motivo? Lo escribe: para vivir como ser de un carácter superior. Pero su cultura ni siquiera era histórica, no sabía historia. Así como casi todos los millones de mexicanos que pueblan esta patria y el sur norteamericano, no tenía el menor conocimiento de nuestra historia. No sabía realmente quién era Juárez, el gran traidor, el gran entrega de nuestro territorio y de nuestra libertad, el gran perseguidor de México. Él no lo sabía. Él simplemente creía que era el benemérito de las Américas, ¿no? Tampoco tenía formación filosófica. No sabía filosofía. Por lo tanto, ojo, y esto va para todos. El que no sabe filosofía, no sabe de dónde viene, no sabe quién es y no sabe a dónde va. Dicho de otra manera, desconoce su origen, desconoce su identidad y desconoce su destino, por no saber filosofía. Tampoco sabía teología, obviamente. Por lo tanto, no sabía quién es Dios. Y tampoco sabía política. ¿Y qué creen? Subordina la política a sus creencias espiritistas. Les voy a contar algo verdaderamente ridículo. Sus enemigos políticos o sus rivales políticos descubrieron que él creía que le hablaba desde el más allá el espíritu de Don José o el espíritu de, no sé, de Juárez o el espíritu de algún personaje que para él era importante. Y entonces sus adversarios políticos arrastraban cadenas en el piso superior de Palacio Nacional y vociferaban dando grandes gritos, sugiriendo ideas, sugiriendo nombres, y las escuchaba Francisco Indonesio Madero, y al día siguiente llegaba al Congreso o dictaba una conferencia con base en lo que había escuchado, según creído él, hablado de los espíritus del más allá. Pero no eran los espíritus del más allá, eran sus propios adversarios políticos
los que haciendo este juego de voces y cadenas le influían qué debía decir, qué no debía decir y qué decisiones debía tomar para conducir los destinos de México. Bueno, yo creo que ni el Pejelopov ha llegado a estos niveles de irrisoria ridiculez. Ese fue Madero. A eso lo llevó su brutal, absurdo y esquizofrénico espiritismo. Qué caray. Bueno, pues a final del año de 1909, un año después de publicar su libro La sucesión presidencial, termina de escribir con el seudónimo de Bhima, B-H-I-M-A, un manual espiritista, que será impreso en México en 1911, en la imprenta artística que estaba situada en las calles de Soto y Violeta, en el centro de la Ciudad de México. En su resumen del capítulo 6, dice cosas tan profundamente desquiciantes como esta: el hombre viene a este mundo como el niño a la escuela, a estudiar y desarrollar sus facultades, no para servir ni amar a Dios, ni en esta vida ni en la otra. Así lo dice, tal cual. Y aun en la presidencia de la República, será fidelísimo al desatinado propósito de luchar por la causa. ¿Cuál era su causa? El espiritismo reencarnacionista. Él quería hacer de México una nación espírita. Creo que esto jamás lo habían escuchado ustedes en ningún curso de historia y en ningún libro de la SEP o de la universidad, porque obviamente este tipo de cosas se ha procurado tapar. Pero yo siempre he dicho, no se puede tapar el cañón de una ametralladora con tu dedo pulgar, porque lo más probable es que te lo huelen. El fatal resultado de su chifladura fue que en política, ojo, nunca entendió la realidad. ¿Qué es lo que un buen político entiende? Que la realidad es la realidad y no es como él se la imagina. Ahora tenemos en Palacio a un sujeto que se imagina que estamos en la era del carbón, en la era del petróleo y no en la era de las energías limpias. Y que por lo tanto se va a meter y va a meter al país en severísimos problemas con Europa y con la Unión Americana. Y a todo el país nos va a salir muy caro un personaje que parece que haber sido sacado de la era paleolítica. Bueno, pues esta chifladura es típica de Madero y el fatal resultado de su chifladura, repito el concepto, es que nunca entendió la realidad. Como lo dice el principal amigo de él, un maderista apasionado que tuvo que reconocer con sus propias palabras que mi ídolo Madero nunca entendió la realidad. Y lo escribe así: bajo la ley de su filosofía, el místico Madero excluyó al gobernante. Ojo con eso. Su principal biógrafo, ¿sí?, de nombre Marqués de Sterling, dice: bajo la ley de su filosofía espiritista, el místico Madero excluyó al gobernante. Bueno, pues ahí tienen ya un gran perfil de lo que jamás les enseñaron en la escuela sobre el apóstol de la democracia y el iniciador de la revolución antimexicana, que con estos prolegómenos no nos extraña para nada que esta revolución se haya dedicado a destruir al país. Desquiciado pues Madero en su espíritu, todo lo desquiciará a su alrededor, hasta hacer inevitable su derrocamiento y aun su asesinato. Claro, no debió haber sido asesinado porque nadie merece ser asesinado. Sí, hay personajes en la Revolución Mexicana y en la historia del mundo que merecen ser ejecutados. Eso no duda, no cabe duda. Pero él no fue ejecutado en un juicio legal. Él fue asesinado por sus adversarios políticos de la peor manera posible. Según Krause,
volvemos a este historiador trasnochado y de sainete, según Krause, para Madero, el espiritismo es una síntesis suprema de religión y ciencia. Bueno, pues si Madero no canta mal las rancheras, Krause es peor. ¿Cómo se atreve un autor moderno, en el pleno siglo XXI, decir que el espiritismo es la síntesis suprema de la religión y la ciencia, cuando en realidad el espiritismo es absolutamente antitético, absolutamente la negación de la ciencia, por ser de suyo una enfermedad mental y una enfermedad del espíritu? No solo enfermedad mental, sino una profunda enfermedad del espíritu, porque por un lado rompe con las reglas de la buena conciencia, de la buena práctica de la inteligencia, y por otro lado rompe con la revelación cristiana. Escribe Madero: la política no desplaza al espiritismo, la política nace del espiritismo. Krause se saborea con las emanaciones y los fluidos purísimos que probablemente en un tapanco de su hacienda Francisco podía absorber. ¿Cree Krause, Enrique Krause, este escritor de Pajuela, cree que nos vamos a tragar su totalmente ausencia de discernimiento? Pues no. Aún así, sigue escribiendo Krause verdaderamente una barrabasada. Para entonces, para agosto de 1908, para Madero habían cesado por completo las prédicas necesarias. Su reino ya no era de este mundo. Ah, caray, como si fuera Cristo, ¿no? Como siempre, no tiene audacia, no tiene límite la maldad de Krause al escribir sobre Madero, porque lo pone lindando estados de éxtasis, lo cual es poco, no siendo ya su reino de este mundo, como si fuera Cristo. Después sigue Krause diciendo barbaridad y media y nos crea sus lectores tan chiflados como era Madero. Sigue diciendo: en la sucesión presidencial, un libro dedicado a los angelicales constituyentes de 1857, así se refiere Madero a los prostituyentes de 1857, que escribieron la primera constitución masónica que aplastó a este país. Madero desplegaba cierto conocimiento de la cultura latina y familiaridad moral con los liberales de la Reforma y de la República restaurada, a los que había leído cuidadosamente. Qué pena, todos masones. Da a entender Krause que es maravilloso ese libro, ¿sí? De poco, mientras que los verdaderos historiadores consideramos que todo lo que escribió Madero tiene poco valor literario y científico, se repite mucho y se conoce que el autor no digirió, de digerir, del verbo digerir, no hizo la digestión de ninguna de sus lecturas. Porque todas sus lecturas, todos sus escritos contienen serios errores de tipo histórico, social y político. Lo declara así otro liberal, masón, pero muy culto, que se llama Jorge Vera Estañol, prototipo de liberal culto, y otro que es Alfonso Taracena, que también lo critica severamente, a pesar de que Alfonso Taracena es un escritor sumamente inteligente. El alto clero vigilaba constantemente y procuraban por medio del confesionario, dice Madero, o del martirio, encontrar pruebas contra ellos, contra los revolucionarios, siendo las más terribles las que podían demostrar que amaban verdaderamente a sus feligreses. ¿Sí? O sea que, según Krause y según los historiadores del narcosistema, Krause es un apóstol. Krause es un héroe cristiano. Krause es un místico de la democracia. Pero en realidad
no es más que un simple esquizofrénico paranoico, galopante, ambulatorio, espiritista, débil de carácter y con personalidad múltiple. Esa es la triste verdad. Claro, Krause tenía que canonizar a Zapata, pero este será otro personaje que veremos en la próxima sesión. Déjenme ver si tengo algo más que aportar sobre Madero. No, básicamente ese es el personaje. En lo esencial, no me voy a detener mucho o nada en cuándo nació, cuándo murió. Sabemos que fue asesinado por sus adversarios políticos y que después de él, el caos que él mismo había creado al iniciar la revolución un 20 de noviembre de 1910, fue un caos muchísimo mayor que obviamente él ya muerto no pudo detener. Pero esto será visto en otros personajes como Zapata, Carranza, Obregón, Calles, en próximas sesiones. Comenzamos entonces con las preguntas, comentarios, aportaciones, todo lo que nos quieran decir. Adelante, por favor. Y estaba más a gusto aquí en la carpeta que allá. A ver, voy a silenciar al grupo y levante la mano el que quiera participar. Adelante. ¿Quién levanta la mano? Tenemos a Guadalupe. Adelante, Lupita. Buenas noches. Pues mira, yo me encontré unos cuantos puntos que quisiera compartir, pero más que nada para preguntar si hay algo de cierto en esto, en base a todo lo que usted nos ha comentado, por supuesto, ¿verdad? Y a lo que es la historia real. Habla, por ejemplo, de que Francisco Madero fundó un partido democrático independiente. Cierto. Que estaba, ese sí lo fundó entonces. Sí lo fundó. Era sí, su partido basado en ideas espiritistas. Ah, caray, eso no lo dice la biografía. No, por supuesto que no lo va a decir, claro, obviamente. No. Y en realidad su lema sí es el de sufragio efectivo, no reelección. Claro, pero en el fondo de sí, él pensaba reelegirse indefinidamente. Y eso fue lo que provocó cuando sus adversarios políticos se dan cuenta de que en realidad él quiere perpetuarse en el poder, pues se gana infinidad de adversarios tan graves que lo ejecutan. Vamos, que lo asesinan, mejor dicho, porque no fue una ejecución, fue un asesinato, ¿no? Sí, claro, y de hecho, o sea, su presidencia nada más duró 15 meses, no fue una presidencia larga. No, pero él hubiera deseado que fuera como la que se imagina que va a ser el Peje, ¿no? Sí. Para lo cual está inventando esto de la revocación de mandato, para que después, en el año 2023, nos pregunte a todos los mexicanos, oigan, ¿quieren que me quede o que siga? Sí. Y toda la chairiza, que es el 70% de este México triste, va a decir, claro, Mesías, queremos que te quedes. Y sí. Ese era el sueño de Madero también, quedarse. Sí, ciertamente. Porque el que mejor parece en la revolución es el que finge más. Ya veremos a Zapata. Ese lema de Zapata, tierra y libertad, fue exactamente todo lo contrario. Cada lema revolucionario fue vivido al revés de cómo fue predicado. Entonces Madero, el apóstol de la democracia, es un antidemócrata, no es ningún apóstol y es un pobre enfermo mental, espiritista y esquizofrénico. Esa es la triste verdad histórica. Cierto. Bueno, hay algo que me llama la atención, por ejemplo, se me hace, ciertamente, como usted comenta, o sea, Francisco I. Madero era una persona muy inestable emocionalmente, sí. Pero aparte de todo, digo, que ataca contra, pues, la razón, dices, bueno, ¿creen en el espiritismo? ¿Creen que los espíritus de los muertos de alguna manera se comunican con los vivos? Pero ¿creen en la reencarnación? Digo, bueno, por fin, ¿o creen que el espíritu está errante y se comunica con los vivos? ¿O creen que reencarnó? O sea, ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Ese es el problema de todas las creencias fuera del cristianismo, que ninguna de ellas es coherente consigo misma. Ajá.
El gran problema de todos los sismos, excepto del cristianismo, es que todas son contradictorias entre sí y sostienen cosas como que el círculo es cuadrado o que el triángulo es cuadrangular. Sí, sí, ciertamente. Así, todas las, Nietzsche, Schopenhauer, los positivistas, los materialistas, ahora los posmodernistas, todas las corrientes filosóficas de la historia son profundamente incoherentes en sus propios planteamientos. Sí. El espiritismo es probablemente una de las más incoherentes. Así es. Bien. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias, muchas gracias. Tenemos a otra manita levantada, que es Dan Lara. Adelante, Daniel. Buenas noches. Qué gusto Quiero decir saludarte. que el plan de San Luis que dicen que escribió en San Luis Potosí no es cierto, lo escribió en San Luis, pero en Missouri. O sea, lo escribió en Estados Unidos. No, Bravo por eso. Muy bien. sí, es cierto, lo escribió acá. Sí, O sea, no, San Luis, Missouri, allá. Sí, sí, y los que también lo apoyaron con armas. Dinero, y bueno, eso ya lo dije. La Sí, Revolución Mexicana fue hecha con dinero yanqui para destruir a México. Sí, pero lo que quiero decir es que el que le dio las armas fue Preston Bush, que es el tatarabuelo de los Bush. Exactamente. Del presidente y expresidente, de los dos expresidentes. Sí, exactamente. Magníficas dos aportaciones históricas. Bienvenidas, Dan. Felicidades por eso. Muy bien. ¿Quién más quiere aportar, preguntar? Se vale de todo. Denise tenemos. Denise, tu manita levantada. Enciende tu micrófono, Denise. Sí, gracias, profesor. ¿Qué hay de cierto? Fíjese que yo escuché hace poco en un podcast sobre la vida de Madero, que uno de sus hermanos menores falleció a temprana edad. ¿Es cierto en el sentido de que sea algo para justificar en parte su ingreso al espiritismo, profesor? ¿Sí es cierto ese hecho que según es verídico? Desconozco si la muerte de su hermanito lo motivó a entrar al espiritismo. No tengo ese conocimiento, no he leído nada semejante en ninguna parte. Si tú tienes la fuente de donde me estás dando ese probable acontecimiento, te rogaría que me la mandaras y yo la analizo. Y si es correcto, lo publico en el grupo. Ah, ok. Sí, yo le envío la fuente. Gracias, Excelente, profesor. Denise. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién más quiere participar, preguntar? Tenemos todavía un buen rato por ahí. Yo, doctor, quisiera comentar acerca del libro de Secreto 1910. Lo compartieron hace más o menos 2 meses y bueno, voy a prender mi cámara. Sí, por favor. Y yo me lo leí porque se me hizo muy atractivo. ¿Quién es el que está hablando? Soy el hermano de Nati. ¿De Natalia de la Vega? Sí, me llamo Joaquín. Enciende tu cámara porque se ve todo negro, por favor. Si puedes. Parece que no me permite. Si no, sigue platicándonos, no importa. Ok, bueno, leí el libro porque se me hizo interesante, la portada está muy interesante y habla justamente sobre Francisco Madero y pues Secreto 1910 hace referencia a la Revolución Mexicana. Todo lo que menciona ahí se me hace muy interesante, habla justamente sobre la fuente que usted está pidiendo ahorita. Bueno, yo considero que esa es la fuente. Resulta ser que Francisco Madero, a partir de la edad que nos menciona, fue manipulado por el gobierno de los Estados Unidos y un pacto que hubo con el padre de Francisco Madero. No recuerdo muy bien su nombre. En ese pacto, digamos que se induce a Madero a participar del espiritismo, sí, a los 15 años, por la muerte de 2 de sus hermanos. Uno, el cual me parece murió quemado, y el otro murió antes de nacer. Entonces, a partir de ello, le dicen que sus hermanos le hablan a él y le dicen que tiene una misión muy grande dada por el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso está narrado en México 1910? Sí. ¿Pero está narrado como novela o cita alguna fuente histórica? Como novela, pero al final tiene algunos personajes y también cita algunas fuentes históricas, pero no tiene así un escrito específico de que esa haya sido la razón por la cual Francisco Madero haya entrado. No descarto la posibilidad. Lo que yo sabía en mis investigaciones y de mis clases de historia con mi padre,
de que Madero fue convertido al espiritismo por la fuerte influencia francesa. En Francia, en la época en que él está ya en Francia, el espiritismo era una corriente en boga. Francia siempre ha sido la madre de grandes luces cristianas, de grandes luces masónicas. No en balde la masonería más poderosa es la francesa. La peor de todas las revoluciones que ha habido en la historia es la francesa, pero no en balde Francia es la hija favorita de la iglesia. Entonces Francia es una mezcla terrible de luz y sombra. Y en esa época que Madero estaba ya de adolescente, fue atraído por la popularidad del espiritismo. Eso es hasta donde conozco yo el asunto. Sin embargo, te prometo investigar ese dato que dan en México en 1910, porque es muy probable que la muerte de sus hermanitos de alguna manera haya influido en lo que se conoce como un espíritu perfectamente débil. ¿Sí? Sí. Solo aquí quisiera hacer otra mención. Sí. Francia ahí tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque Francia tenía, digamos, una especie de rivalidad con Alemania y, bueno, es que ahí debemos entender el contexto histórico en cuanto a guerras que se menciona en la novela. Solamente que algunos de los personajes que están en la novela parecen ser reales. Como el embajador von Hans, me parece. Sí. Bueno, resulta que ese embajador llega a México y tiene el objetivo de sacar información acerca de lo que estaba pasando en México, porque, pues como sabemos, ¿no? Las familias de alto poder, la masonería, digamos, de alto nivel de los Estados Unidos, la masonería yanqui, tenía el objetivo de, pues, cumplir el, ¿cómo se llama? Ah, se me olvidó. Pues un plan de Thomas Jefferson a 500 años para que, pues, América para los americanos, ¿no? No recuerdo cómo se llama eso. Bueno, resulta que... Es la doctrina Monroe. La Exacto. doctrina Monroe. América Bueno, para los americanos. Pero entendiendo por americanos, el White Anglo-Saxon Puritan, que funda la Unión Americana. ok. White Anglo-Saxon Puritan, WASP, quiere decir blanco, anglosajón, yankee. Ok. Bueno, resulta ser que había una rivalidad entre Francia, Alemania e Inglaterra, y entre ellos iban a empezar una guerra. Ojo, sin embargo, Estados Unidos... Permíteme una interrupción de 10 segundos. En realidad, no era rivalidad entre las naciones, sino entre las obediencias masónicas que gobernaban en cada una de esas tres naciones. A lo largo de la historia, las grandes guerras se han dado por la rivalidad entre diferentes obediencias masónicas. Sí, eso lo va mencionando después. Rara vez se ha dado la guerra entre naciones por motivos nacionales. Eso pertenece a antes de Cristo probablemente. Y aún así habría que escarbar un poquito. Ya en la época moderna, la rivalidad entre Francia, Alemania e Inglaterra no era una rivalidad entre los franceses, los ingleses y los alemanes. ¿Sí? Era una rivalidad entre las logias masónicas que gobernaban cada una de esas tres naciones en busca de la hegemonía global. Hecho esta aclaración, continúa por favor con tu muy valiosa exposición. Bueno, eso que mencionó ahorita sobre la diferencia entre las logias, lo menciona, digamos, a la mitad del libro, pero no quería mencionarlo. Menciona que en México había una guerra subterránea, por medio de los túneles subterráneos que hay en México, entre la logia escocesa y la logia yanqui. Después de que, como usted lo menciona en su libro acerca de Benito Juárez, los yanquis tuvieron que reservarse un tiempo en México hasta poder generar esa expansión que terminan destruyendo mayoritariamente a la logia escocesa. De hecho, por esa razón ya no hay tanta influencia en México de la logia escocesa y es uno de los principios que pacta Estados Unidos con México cuando es la Revolución Mexicana, para que no haya esa influencia extranjera, pero no era una influencia extranjera, sino que era la influencia que tenía la logia escocesa en México, la cual llevó también a que Porfirio Díaz llegara a la presidencia. Sin embargo, como usted nos lo mencionó, Porfirio Díaz, al darse cuenta de lo malo que estaba haciendo las logias, principalmente yanquis que lo querían controlar, digamos, ahí menciona en el libro que vende
el 57% de las acciones, o más bien del petróleo mexicano, a un personaje que no recuerdo su nombre, el cual era inglés. Ahí yo estoy un poco en contra, pero ciertamente los ingleses necesitaban en ese entonces petróleo para entrar en guerra con, si no mal recuerdo, o Francia o Alemania. Bueno, pero también aceptaban que luego, iba a llegar contra Alemania. Acuérdate que la Primera Guerra Mundial fue otra vez todas las naciones contra Alemania. Cierto. Ciertamente porque Alemania estaba siendo una potencia industrial. Sí, y no podían, bueno. no querían dejarla crecer. Además pertenecía a una especie de antimasonería, igual que Hitler, fue un antimasón. De hecho, él tenía su propia logia, su propia creencia. Él era un adorador de los druidas de la selva negra alemana y nunca fue un masón, en grado 33 y mucho menos. Los masones se han dedicado a destruir cuanto oponente no masón han encontrado a su paso. Y por desgracia han tenido éxito 100% de los casos. Muy cierto. Ahí también en ese libro quiero mencionarlo como otra parte de lo que se menciona en el libro acerca del poder, sí, para complementar, acerca del poder de las bancas. Porque ahí explica justamente... ¿Qué, perdón? De las bancas mundiales. Ah, sí, del Banco Mundial. De la banca. Cómo es que las familias se fueron, las familias judías principalmente, masónicas, empezaron a acrecentar su riqueza. Justamente eso ya lo mencionó usted en una de sus clases, dado que todas las guerras han sido financiadas justamente por las bancas judeo-masónicas. Ahora, también quiero hacer énfasis aquí en otra cuestión. Como menciona en el libro, hay una especie de plan por parte de Thomas Jefferson. Ahí menciona que hubo un plan escrito por Thomas Jefferson, el cual, según la logia escocesa, no logró descifrar. Yo tampoco lo logré descifrar porque pues no estoy tan informado de ello y tengo que investigarlo más, pero una parte esencial de ese plan era hacer que en toda América Latina hubieran revoluciones. Esas revoluciones no es que realmente sean revoluciones, sino que esas revoluciones eran como la manera en que Estados Unidos iba a hacer colonias al resto de América Latina. Bueno, de hecho lo logró. Yo en alguna sesión pasada expliqué que todas las, entre comillas, guerras de independencia de todas las naciones latinoamericanas, desde México hasta Argentina, fueron sufragadas, financiadas, apoyadas, instigadas por las fuerzas de la anglósfera. Para convertir a todas las naciones latinoamericanas en fieles súbditos de la anglósfera, o sea, sujetos al poder de Inglaterra y de los Estados Unidos. Vuelve a prender tu micrófono porque lo silencié a todos. Listo. Ahora, otra cuestión, y yo les invito a todos a que leamos ese libro, porque, bueno, ciertamente el libro está hecho como México 1910. Secreto 1910. Sí, lo recomiendo ampliamente. Sí. ¿Por qué? Porque eso, aparte de que explica varias simbologías masónicas que me interesaron mucho, por ejemplo, qué significa la pirámide con el ojo de Dios, o qué significa hay una cruz que, no recuerdo esa cruz, es una cruz como en forma de T, tiene una simbología, una serie de simbologías que se reparten entre las logias para entender cómo es que ellos piensan y cómo es que ellos tienen planes a futuro. Me interesó eso porque cómo es posible que la logia Yankee tuviera un plan a 500 años y yo no lo supiera desde que tengo conciencia como cristiano, ¿no? Claro. ¿Cómo es posible que muchos católicos y muchos mexicanos principalmente no conozcamos nuestra historia? No conocemos, porque ha sido un plan, un proyecto de dominación perfecto. Pero 500 años. Bueno, mucho más antiguo que los 500 años. Cierto, pero la dominación de América Latina por medio de las logias yanquis, con ese plan que se tiene acerca, para dominar también la mentalidad, destruir la religión católica, ¿cómo es que la Iglesia Católica no ha tomado las cartas necesarias en el asunto como para conservar justamente esa tradición? ¿Te corrijo ahí? O sea, sí la tomó, claro. Pero a ver, ha tenido éxito hasta ahora. Te pregunto a ti y le pregunto al grupo, al que lo quiera contestar. ¿Cuál ha sido la forma como la Iglesia se ha opuesto
a la revolución masónica en todos los mundos de la Tierra que se ha presentado. ¿Cuál ha sido su arma principal? ¿Quién me dice? Porque la Iglesia ha hablado. La excomunión de todos los miembros. Bueno, la excomunión de todos los masones. Pero pues les vale burro. Les va a ir una cura y dos con sal. Muy bien contestado, mi querida Lili. Ahora mi gran pregunta a continuación es, ¿quién ha leído las encíclicas sociales de los papas donde condenan justamente lo que estamos hablando aquí? Donde condenan al comunismo, al socialismo, a la masonería. ¿Quién las ha leído? ¿Quién las ha estudiado? Siquiera una sola. De León XIII. Por ejemplo, de León XIII, es esencial. Entonces, una de las cosas que yo quiero plantear como un objetivo para este año, para este grupo de historia, y para todos mis grupos, pero sobre todo para este, es la lectura obligatoria de las encíclicas papales. Porque así nos vamos a dar cuenta de que la Iglesia ha sido, pues, la palestra principal de las ideas. Y un católico de cultura media o superior conoce muy bien la postura de la Iglesia impertérrita en apoyo de la verdad. Incluso, incluyendo al mismo Papa Francisco, con todos los errores políticos y geopolíticos que frecuentemente comete, acaba de publicar un documento que les voy a compartir, donde sostiene la inviabilidad, la antinaturalidad y la oposición a la ley de Dios de la ideología de género. Parece increíble que Francisco, en la encíclica Laudate Si, se haya pronunciado de modo tan contundente en contra del lenguaje inclusivo, de la homosexualidad, del matrimonio igualitario y de todo lo que se conoce como ideología de género. Ahí está, y muy pocos lo conocen. Y muy pocos o nadie conoce qué escribió León Magno y qué escribió Pío XII y qué escribió Juan XXIII y qué escribió cada uno de los papas que se ha ocupado de la cuestión que hoy nos ocupa. La eterna lucha de la masonería por destruir a la cristiandad, por destruir en el alma y en el corazón de cada uno de nosotros el amor y el conocimiento de Cristo. O dicho al revés, el conocimiento para que no haya amor. Pues excelente tu aportación. Nada más quedó en tanto misterioso tu nombre. Dínoslo, por favor, tu nombre, por favor. Sí, mi nombre es Joaquín de la Vega Alvarado. Joaquín de la Vega. Y quiero hacer una última aclaración. Mi modestia en cuanto a decir a que la Iglesia no haya hecho nada, no me refiero necesariamente a la Iglesia como institución. Me refiero a la Iglesia como todos, porque yo debo aceptar que soy muy ignorante en muchos temas. Y ese tema, o sea, a mí me molesta a mí mismo ser ignorante en esos temas, en los temas que usted acaba de mencionar. Yo no he leído todas las encíclicas y me molesta ser ignorante en eso. Bueno, debo aceptar que... Dale un clic a tu computadora y baja la primera encíclica. Y la primera que les recomiendo a todos que lean se llama Rerum Novarum. Termina con M de mamá. Rerum Novarum, de las cosas nuevas. Es la encíclica social, política, geopolítica más valiosa que se haya escrito en la historia de la Iglesia. Felicito a Lili por habernos dado el ejemplo de sí haberla leído. Muy bien, Lili. ¿Cómo se llama el libro del 2010 o 1910? A ver, de la Vega, danos el nombre, el título del libro completo. Sí, se llama Secreto 1910. Si quieren, yo se los paso por el grupo a uno de los... Sí, pásalo a varios grupos. No, pásamelo a mí y yo lo distribuyo a todos los grupos. Perfecto. Y a todas las personas que participaron en la sesión, para que nadie se quede sin eso, ¿ok? Magnífico. ¿Quién más quiere participar? Nos queda un poquito de rato todavía. Adelante. Perdón, esta encíclica que tenemos que leer al inicio, ¿cuál es? ¿De la deletreo? Sí, por favor. Rerum, se escribe R-E-R-M, R-E, ajá. R-U-M, Rerum.
Ajá. Y la segunda palabra es novarum. Novarum. Novarum con terminación en M con V. Novarum. Ajá. Rerum es el plural de res. Y res es cosas. Entonces, la traducción al castellano es de las cosas nuevas. Novarum significa cosas nuevas. Rerum novarum, de las cosas nuevas. Que en aquella época, se escribe a fines del siglo XIX, estaba empezando la revolución industrial, la mano de obra esclavizada, sobre todo en Inglaterra, los derechos laborales no se reconocían, la desigualdad social era brutal, y es lo que mueve a San León XIII a escribir una encíclica maravillosa sobre estas cuestiones. Y que está vigente en estos días. Sí, muchísimas gracias. Te la recomiendo mucho, te la vas a chupar. Y cada semana voy a estar recomendando una encíclica. Aparte de que el texto oficial para el ciclo de la Revolución Mexicana va a ser el libro de papá, que estoy terminando de darle los últimos toques. Ya le daré a los grupos y a las personas que participan la forma de adquirirlo, que va a ser muy sencilla, muy fácil y muy al alcance de todos. ¿Sí? Es uno de los mejores libros que mi padre escribió en vida, con un grado de documentación y de sabiduría y de valentía verdaderamente asombrosos. ¿Sí? Muy bien. Muchas Adelante, gracias. Lili, pregunta. El Papa Juan Pablo II escribió Centesimus Annus, que es sobre la encíclica de León XIII, Rerum Novarum, a los 100 años de cumplirse esa encíclica. Él escribe otra también. Un siglo después de la Rerum Novarum sale Centesimus Annus. Sí, de Juan Pablo II. Sí. También muy buena. Excelente recomendación. Yo diría que leyéramos esas dos juntas, una después de otra. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Centesimus Annus, o sea, en el año centésimo o en el año 100, refiriéndose a que le escribe 100 años después de la Rerum Novarum. Juan, ¿no puedo hacer una pregunta? Por favor, Mario, siempre puedes, claro, adelante. Oye, aparte del libro de tu papá, que me imagino que no debe estar en la red. Por supuesto que no. Se lo echaron para abajo. ¿Hay algún otro libro que cuente la verdad de la revolución? ¿Algún autor? Sé que hace unas sesiones me recomendaste a un autor que lo mencionaste hace ratito, pero ahorita ya olvidé el nombre. Sí, el autor es Alfonso Taracena. Ándale. Él escribió casi puro revolución, ¿verdad? Sí, todos sus 20 y tantos libros narran la verdadera revolución mexicana. Lo que pasa es que los estuve buscando y efectivamente son muchos libros, entonces se me hace que está redactada con un detalle muy fino, entonces a lo mejor como para empezar a aprender un poquito, o bueno, a renovar los conocimientos, a lo mejor un libro que esté un poco menos, con menos detalle. ¿Podrías recomendar alguno? Pues la verdad no. No. Fuera del libro de papá, que se basó en otros escritos, no probablemente libros, sino en investigaciones que hizo en la Biblioteca Nacional de Washington. Curiosamente, en Estados Unidos, y más que nada en Washington y en Austin, están los principales documentos secretos de la Revolución Mexicana. Y bueno, para cualquier investigador, pues están a su alcance. Entonces, él extrajo la información en varios viajes a Austin y a la Biblioteca Nacional de Washington para tener ahora sí que de viva vista, los escritos de todos los personajes que él destripa en este libro de errores sobre la Revolución Mexicana, ¿no? Bueno, entonces... Pero no conozco otro que tenga tal nivel de seriedad. Pero lo van a tener, todos ustedes lo van a tener a tiro de tecla. Está bien, Juan, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan unos minutitos más. Bueno, ¿qué sensación les deja
¿Con qué espíritu se quedan después de conocer al apóstol de la democracia? El ídolo del bulto de palacio. No, pues definitivamente, profesor, es una lástima de todo el tiempo que uno pierde en la escuela estudiando mentiras. Qué triste, pero así es. Muy triste, muy triste. No tenemos una identidad nacional, entonces. No. Bueno, sí la teníamos. El mexicano de la época de Iturbide conocía muy bien su identidad y por eso apoyó en masa a Iturbide. Criollos, españoles, mexicanos, indígenas, mestizos, mulatos, todas las castas apoyaron a Iturbide para hacer la independencia. Hasta el virrey. Hasta el virrey. Entonces, claro que había una identidad nacional. ¿Y cómo destruyes a una persona? Despersonalizándola. Los ecólogos lo sabemos muy bien. ¿Cómo destruyeron a los obispos del oeste los jerarcas rusos comunistas? En Polonia, en Hungría, en Checoslovaquia, en todos los países del este. Despersonalizándolos mediante torturas espantosas, demoníacas. Yo tuve en casa de niño uno de estos obispos que sobrevivió, un obispo polaco, que fue el que dijo al contemplar a México en el año 1952 que México ya era un país de bautizados, ex cristianos, o sea que ya no eran cristianos, y neopaganos. Estamos hablando de hace, imagínate, 70 años. 70 años. 70 años. ¿Qué diría ahora? Lo que más hemos perdido es la identidad nacional. En todo caso, la identidad se concentra en las Chivas, en la selección nacional, en algún atleta por ahí de renombre. Pero eso es basura. Es basura. Tendrán sus méritos los deportistas, indudablemente, pero qué triste que la identidad nacional se resuma en algún triunfo deportivo. Y además, siquiera fuera contra Brasil, ¿no? se conforma con un México 2, Honduras 0, ¿no? Pues por eso estamos como estamos. Claro. Y de igual manera, esos deportistas están manejados por los masones. Por supuesto, aunque muchos de ellos o la totalidad no lo saben. Claro. No lo saben, no tienen la menor idea de qué es lo que realmente está pasando con su patria. No. Si nosotros no lo sabemos, ¿qué lo van a saber ellos? Claro. Bueno, queridísimos amigos, pues con esto terminamos nuestra sesión de hoy. Una página más de nuestra triste historia. O como dice por ahí Monseñor Schlarman, un jesuita canadiense que escribió el mejor libro de historia sobre México. Ah, mira, se me vino a la cabeza, Mario Limón. Ojalá consigas una joya de la literatura sobre la historia de México, que se llama México, Tierra de Volcanes. Yo lo conseguí hace 5 años, un ejemplar nuevo, una edición reciente, así que lo más probable es que sí lo puedan conseguir. México, Tierra de Volcanes. Es ¿editorial? Maravillosamente, no la recuerdo, pero es tan obvio que no vas a tener, no te van a preguntar por la editorial. Si lo tienen, lo tienen y te lo venden. ¿Autor? El autor es Monseñor Schlarman. SCH Larman. SCH Larman. Larman. ¿Gandhi lo debe tener? ¿Perdón? ¿Gandhi lo puede tener? Gandhi debe tenerlo. México, Tierra de Volcanes. Sí. Perdón, ¿es en español ese libro? Porque yo ¿Está traducido al español? Claro que sí. De hecho, las ediciones más frecuentes son en español. Sí. Ok. Sí. La presentación de su libro ya no. No se vayan con la tranza de algo parecido, que se llama México a través de los siglos. México a través de los siglos está escrito en su totalidad por plumas masónicas.
todas llenas de mentiras. México a través de los siglos. Son muchos tomos totalmente plagados de mentiras y de ausencias. Es México, tierra de volcanes. Monseñor. ¿La presentación de su libro ya no la va a hacer? ¿Perdón? ¿La presentación de su libro? No va a haber presentación física por razones de pandemia, pero la presentación virtual va a ser de mañana en 8, a las 10 de la mañana. Yo voy a distribuir la liga para que todos asistan a la presentación virtual de mi libro Mitos de la dictadura de la ideología de género. ¿Va a ser desde la Pontificia, desde la Universidad Desde la Pontificia, sí, físicamente está. Ay, qué pena. Porque Sí. así hubiera llevado sus libros para comprarlos, doctor. Pues sí, pero pues tú sabes ahora los Sí, bichos que probablemente anden por ahí intencionalmente repartidos, no lo sé, no lo afirmo ni lo niego, es probable. A mí me resulta muy sospechoso todo eso que está pasando, pero no quiero caer en la conspiranoia ni en la ingenuidad. Así que mientras conozco cuál es la verdad objetiva, me mantengo en investigación y en alerta y en escepticismo por método, como lo he recomendado. Pero sí he sufrido varios, pues siempre no, por lo que está sucediendo, ¿no? Pero la presentación virtual no la pueden impedir, nadie la va a impedir. De hecho, ya tengo la seguridad de que Dios mediante, pueda realizarla. Y bueno, pues si no se puede vender físicamente el libro de modo presencial, pero sí lo van a poder adquirir con pedido a mi chat personal. Eso por supuesto que sí, ya sea en su formato físico o en su formato virtual. De las dos maneras lo voy a proponer ese día. De mañana en 8 a las 10 de la mañana están todos invitados. ¿Bien? Y nos manda la liga, por favor. Por supuesto que sí la voy a enviar sin que se me escape nadie. Muy bien. Gracias, maestro. Y sigue vigente la oferta del libro de ¿por qué soy católico y por qué pienso seguirlo siendo? Para los que todavía falten pagar su mes de enero, la oferta todavía está en pie. Tómenla en cuenta y háganme fuerte, por favor, que la bolsa, como decía mi padre, triste es ánima mea hasta que la pecunia vea. Además, muy bueno el libro está. Ah, bueno, pues gracias por el piropo. Buenísimo. Totalmente recomendado. Muy, muy altamente recomendado, sí. Solo, es decir, ¿por qué soy católico y por qué pienso seguirlo siendo? Queridos amigos, nos vemos los de lunes en Grupo Lunes y los demás en el curso de Historia. Muchas gracias, sean felices, sean virtuosos y quiero escuchar sus despedidas. Muy buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches. noches. Gracias a todos. Gracias. Muy interesante. Muchas gracias. Que se mejore. Buenas noches. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Gracias a Dios.